La palabra traslúcida. En sus distintas facetas, el silencio puede ser refugio, artimaña, herramienta o estrategia. María Elena Ortega explora en este libro una forma de silencio configurada con palabras traslúcidas que hablan también por cuanto callan. Los personajes que la pluma de María Elena trajo a la imperfección del silencio llevan en las entrañas el ruido gestado en episodios de tristeza o pesadumbre. El lector perspicaz escuchará, en la primera cuarteta de cuentos, lamentos que la autora no ha escrito, proferidos en especie de juegos infantiles, despliegues de poder adquisitivo, susurros dictados al yeso o cabellos que caen al suelo. Con lucidez y labrado oficio, la autora delinea, en los siguientes cuentos, escenarios de espacios abiertos que huelen a tierra y sangre, lo mismo que habitaciones minúsculas cuyas paredes alimentan viejas patologías. Y sale el lector directo a las nubes, donde ocupa un vuelo que parece ir en caída libre, donde en estos marcos la escritora relata el silencio amargo que deja la partida de alguien, cuyo amor se cultivó hasta la extinción, la neurosis, la locura o el odio. Parecen raras o excéntricas algunas de sus protagonistas. En la tercera cuarteta de cuentos, las hay deambulantes en atmósferas psicotrópicas, alguna recluida, inundada en alergenos de gato. Las hay paseantes de un futuro sin café o de un pasado sin honor. Van desprovistas de palabras para decantar su ansiedad y al mismo tiempo están desarmadas frente al silencio. Como lo es para quien escribe música, el silencio en estas letras de María Elena es un recurso ineludible. Apoyada en él, logra un catálogo de seres especialmente vulnerables al ambiente. Desde la indigencia y el encierro, ante la adversidad y por encima de ella, los personajes de los cuentos de salida de este libro están vivos en sus afectos y vicios, en sus miedos y pasiones. Las 16 historias de este libro arrojan claridad sobre la madurez de esta escritora, lectora ávida que admira y reconoce la influencia de autores muy distintos temperamentos, de diferentes épocas y latitudes. María Elena, tal como Javier Marías dijo sobre Alice Munro, consigue transmitir una profunda emoción con personajes normales. Listo. Muchas gracias, Maite. Pues sí, precisamente La imperfección del silencio consta de 16 cuentos, donde digamos que el tema principal o el más recurrente tiene que ver con el silencio. En este libro los personajes son de edades variadas, sin embargo, la constante que figura es esa forma del silencio, y la fuerza de los relatos principalmente se manifiesta en esto que los personajes callan. Callan su dolor, callan su envidia, su desprecio, pero también callan la pasión o también algunos secretos. Y bueno, como una primera pregunta hacia María Elena, quisiéramos preguntarle cuál ha sido el cambio más significativo entre su primera obra, que fue Flores sin Sol, y La imperfección del silencio. Pregunta difícil, porque son cosas que no nos planteamos a la hora de que estamos escribiendo. Pero yo pensaría que Flores sin Sol lo escribí con un entusiasmo ciego, un entusiasmo pues que se desbordó en el haber descubierto cómo me gusta escribir. Entonces lo sentí como un juguete nuevo, escribir historias, y me divertí muchísimo con ese libro. O sea, había un entusiasmo desbordado por escribir ese y varios cuentos. En el presente, yo creo que ese entusiasmo se ha convertido en un tecnicismo. En estos años que han pasado, desde la publicación en 2014 de Flores sin Sol a esta publicación, pues yo creo que, no sé si he cambiado mi estilo, no lo sé, pero pasé de esa fórmula de finales sorpresivos a plantear una historia para dejarla sin un final determinado. El ir más allá de las acciones para mostrar más lo que sienten sus protagonistas, los personajes de esos cuentos. Sí, es muy breve. Mi madre me amó hasta que cumplí 2 años. Entonces, otra niña ocupó mi lugar en su regazo y bebió de sus senos. Soy la 7ª hija de las 9 que tuvo. El 10º fue un varón,
pero mi mamá ya empezaba a secarse y el niño murió. Mientras mamá traía un bebé en brazos, sus ojos brillaban, sus labios lucían felices y sus mejillas sonrosaban. Solía arrullarnos al compás de un tango. ¿No ves que va la luna rodando Callao? Que un coro de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Y aunque yo bailaba en su derredor, ella ya no me miraba. La hamaca que colgaba al lado de la cama de mis padres hacía tiempo que ya no mecía a nadie. Papá comprendió una noche que era momento de quitarla. Mi madre soltaba suspiros de añoranza sobre el hueco que quedó entre los dos muros, y por las tardes se sentaba en la orilla de la cama, acunando entre brazos la tristeza. En ese vacío mamá me encontró un día. Me llamó para arreglarme las trenzas. Sentada en su regazo percibí cómo aún olía a leche y sus manos a ajo. Esa tarde quería quedarme allí, acurrucarme, sentir la tibieza de su cuerpo y el timbre de su voz cantando al compás de nuestros corazones. Pero como ya tenía 8 años, supongo que mi peso lastimó sus piernas. Ya bájate. Anda, ve y dile, anda, ve a que te peine Lola. ¿Lola? Yo soy Lola. Una mañana me despertaron el llanto de mi madre y los ruidos de mis hermanas caminando inquietas por toda la casa. Camila, la primogénita, había escapado. Mi padre la buscó toda la noche. Por algunos familiares se enteró de que había huido porque estaba embarazada. Cuando mamá lo supo, nos mandó a todas a buscarla. Sin dinero, Camila tuvo que refugiarse con la tía Sol. Papá ordenó que se casara, así debía ser, para evitar las habladurías en el pueblo, que ya corrían de puerta en puerta. No hubo hombre que dijera yo soy el padre de ese niño. Cuando mi hermana regresó a casa, mi madre no mostró ningún disgusto, al contrario, se desbordó en cuidados hacia ella y volvió a cantar como si el bebé en gestación fuera suyo. Al nacer Ramón, la hamaca y la sonrisa de mamá regresaron a su lugar. El niño solo estaba en brazos de Camila cuando tenían que amamantarlo, el resto del día con mi madre. Los tangos tristes volvieron festiva a la casa. De nuevo sentí como yo empezaba a desaparecer. Solo mi nombre y mi cara asomaban cuando mamá me gritaba: «Lola, cuida a tus hermanas». Las mayores lavaban la ropa y limpiaban la casa, mientras tejían sueños que escondían entre los pliegues de sus faldas. A mi madre no le bastaba tener la casa llena con 9 hijas, también recibía visitas por la tarde. A mí solo me gustaba la vieja Pini, porque nos llevaba tejocotes en dulce. A mi tía René la odiaba. Nos inyectaba cuando estábamos enfermas y a veces se llevaba a alguna de mis hermanas para que limpiara su casa. «Préstame a Lola para que me ayude a lavar los trastes», dijo un buen día. Mamá aceptó. Yo protesté. Aún anda mi tía mostrando la cicatriz que le quedó en el brazo por la mordida que le di cuando quiso llevarme. Un domingo desaparecí. Muy temprano. Mi madre y mis hermanas se habían arremolinado en la cocina para preparar la comida del festejo por el cumpleaños de mi padre. Para el mediodía la casa estaba llena. Habían invitado a casi toda la familia, amigos y algunos vecinos. Me escondí en una habitación que había quedado a medio construir. Mi padre quería que fuera la recámara de mis hermanas mayores. Oculta entre vigas de madera y escombro, me quedé muchísimo rato esperando escuchar 1, 2, 3 por Lola, como cuando jugaba a las escondidillas con mis hermanas. Desde ese rincón solo oí las voces entremezcladas con la música a todo volumen. Nunca dijeron mi nombre. No sé cuánto tiempo pasó. Creo que fueron muchas horas o quizá algunos minutos. Nadie me buscó, nadie me extrañó. Me quedé dormida sobre un bulto de tierra. Entre sueños sentí cómo mi padre me levantó en sus brazos para llevarme a la cama que compartía con 2 de mis hermanas menores, en el cuarto que estaba junto al de mis padres. Esa noche, por indicaciones de mi madre, me cambiaron al cuarto de las hijas grandes. «Pero solo tengo 8 años», protesté. Mamá dijo que necesitaban hacerlo para quitármelo chipi. ¿Cuándo cumple sus 2 años, Ramón?», empecé a preguntar muy seguido a Camila. Le pedí que marcara la fecha en el calendario. Cada mañana contaba los días que faltaban para el 7 de julio. Ese día, pensaba, mi madre desprendería de su regazo al chiquillo y lo enviaría al cuarto de al lado. Esperaba ansiosa que volviera a mirarme.
El 7 de julio, mamá preparó tamales y un pastel de chocolate para el cumpleaños del niño. Sin embargo, Ramón durmió en la hamaca la noche después de la fiesta, y la siguiente noche, y la siguiente, y la siguiente. Pensé que mis padres no lo habían sacado de su habitación porque no tenían cama para él. Además, lo que pretendió ser otra recámara se encontraba llena de trebejos, llantas viejas, tablas, cajas, botes, muebles rotos. Llovía mucho aquella tarde de agosto en que mi madre, con el niño sobre sus piernas, cantaba: tuya soy, porque así lo quiso el cielo, y tu amor es mi desvelo y mi esperanza de vivir. Me acerqué para que escuchara que yo también me sabía esa canción, pero el chiquillo lloró y mamá se olvidó de mí. Solo tenía ojos y voz para consolarlo a él, meciéndolo suavemente con su canto. La lluvia no paró en toda la tarde. Volví a pensar en esconderme, perderme entre los trastos viejos, pero ahora llevaría al chiquillo chillón conmigo. Le quitaría a mi madre el motivo de sus cantinelas y la castigaría por no quererme tanto. Mientras cocinaba, mi mamá tenía la costumbre de poner a Ramón debajo de la mesa con algunos juguetes. Así que tomé algunos de ellos para atraer al chamaco hacia el cuarto de trebejos. Los metí en una caja con unos dulces y luego a él. Mi madre no paró de gritar cuando no vio al niño ni debajo de la mesa ni en los lugares comunes de la casa. Sin embargo, en unos cuantos segundos, con la ayuda de Camila, lo hallaron. Yo me quedé escondida tras unas tablas. Escuché a lo lejos, muy lejos, la voz de mi madre arrullando al chiquillo, con el mismo tango que a mí me cantaba cuando alguna vez me tuvo en sus brazos. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. Dejó de llover, empezó a oscurecer. Nadie me llamó, nadie me buscó. Muchas gracias, Maite, por esa lectura. Eh, ¿De dónde fue la inspiración para este primer cuento, María Elena? Para ese primer cuento, pues no sé si la inspiración sale un poco en parte por mi vida personal, ¿no? Yo fui fui la octava hija de 9 hermanos, pero yo tuve la fortuna de tener una madre con una paciencia y un cariño inusual, ¿no? Con esa paciencia, no solamente de ser tan amorosa con los 9 hijos, sino hasta con los nietos. Pues todavía le sobró energía hasta para tener la paciencia de decirle: ¿qué quieres que te haga desayunar, mi amor? ¿Cómo quieres que te haga tu huevito? Sabiendo que ya habíamos sido tantos hijos. Pero eso es darle la vuelta a la historia, ¿no? Hacer un personaje más interesante. Pues a veces la vida común o la vida color de rosa parece un poquito aburrida. Y dije, bueno, pues vamos a darle un giro a esta historia, porque muchos se sienten así solos, ¿no? Se habla tanto del hijo del medio y que el séptimo hijo y esas cosas. Y pues fue surgiendo esa historia y va combinado con vidas que vi como maestra, vidas que escuché de muchos niños que decían, bueno, ¿cómo se le olvidó al papá del niño en la escuela? ¿O cómo se le olvidó traerle esto al niño? Decía, sí, pero es que acaba de nacer su hermanito. Y veías al papá que no, es que ella es el séptimo hijo. Entonces son cosas que se van combinando para crear una historia. Entonces como si las metieras a la licuadora y surge una historia nueva. Y esa mujer que canta tangos, mi madre cantaba tangos de una manera hermosa. Entonces se va combinando, ¿no? La vida y la imaginación para que surja una historia nueva, distinta a la realidad, a mi realidad. Sí, en este cuento percibimos cómo también la añoranza de la mamá de seguir o sea, de tener como o sentir como esta necesidad todavía de criar más niños, ¿no? O sea, aunque ella ya no podía, esta necesidad de expresar su amor maternal hacia un bebé, creo que esto es como como muy interesante, ¿no? Parece que hay una patología en ciertas mujeres que creo que solamente a cierta edad se aferran mucho al hijo y cuando crecen ya pierden ese apego, hasta sienten rechazo. Por eso yo creo que es un tipo de patología que hay en algunas mujeres de solamente amarlos cuando los están amamantando. Entonces, pues es también parte de la historia, esas patologías de algunas mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo escribes esas cosas, no tan terribles si tuviste una vida amorosa? Pues es darle un sesgo interesante al personaje. Y bueno,
bueno, mencionamos que precisamente este hilo conductor de los silencios que no, los personajes no dicen, por ejemplo, en el caso en este caso de la mamá de no lo expresa con palabras, pero el hecho de seguir queriendo tener bebés, aunque ella ya no pueda, pues es como un recurso que también se conecta con los otros cuentos, en el que el silencio da muchas señales de lo que en realidad está pasando en cada cuento. Eh, yo quisiera preguntarle cómo llegó a este recurso. ¿Fue saliendo poco a poco? ¿Sí tenía una claridad como en este asunto cuando empezó a escribir el libro? No, no hay claridad, o sea, Mm, los cuentos van surgiendo uno por uno. Estos cuentos se escribieron, pues yo creo que desde antes de 2014, por esa afición que tengo, es un género en el que me he sentido cómoda de ir escribiendo cuentos y los vas escribiendo y van saliendo uno y uno, y pues vas teniendo tu carpeta ahí en la computadora de una selección de cuentos, y entonces dices, a ver, ¿cuáles me gustan ya para hacer una colección? Y también fue de manera inconsciente pensar en ese hilo conductor que fuera el silencio. Fue de manera coincidente, pero ya que tenía ese bloque de cuentos seleccionados, ya fue cuando me di cuenta que sí había una constante, que es el silencio, pues eso, el no decir lo que uno siente, ¿no? No sé si ya hace más de 10 años se empezó a hablar sobre ese tema de la inteligencia emocional, en la cual es muy difícil de expresar con palabras lo que vamos sintiendo, y la inteligencia emocional te da el recurso verbal necesario para que digas qué estoy sintiendo. Porque las personas decimos, es que me siento mal, no sé qué tengo, es que como que me duele el estómago, me duele la cabeza, sí, pero siento un nudo en la garganta, pero no sabemos decir precisamente qué sentimos. Y el no hablar en ese silencio, pues va provocando conflictos personales y emocionales y situaciones de conflicto en la familia. Entonces, a veces preferimos tomar una puerta de salida que no es la adecuada antes de hablar y decir lo que sentimos al otro o a los otros para no causar conflictos. Entonces, no hubo una situación muy consciente o pensada de que fuera ese el hilo conductor de esta colección de cuentos en los de prevalece el silencio, pero ahí estaba. Quizá es inconsciente, que sí es inconsciente esa personalidad que le he puesto a estos personajes. y bueno, justamente Hay algo que quisiera agregar con ¿sí? esto. El título, no sé si recuerdan ustedes como mis editores, lo difícil que fue poner el título, porque había un Sí. sesgo de nostalgia o de tristeza, pero yo decía, no hay nostalgia aquí. Sí se da la nostalgia y la tristeza, dije, pero aquí está provocada por el silencio de estas mujeres. La mayoría de las protagonistas son mujeres, está dado por estas mujeres. Eso es lo que resalta en estos cuentos. Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Y fue muy difícil encontrar el título para este libro hasta que llegamos a la imperfección del silencio. Y pues ahí está la palabra Sí, subrayada. la imperfección exactamente, sí, fue una tarea ardua y hacer como muchas mezclas pues y nombrar un libro tampoco es nada fácil. Pasó por muchos nombres hasta que finalmente creo que dimos en el clavo, entonces pues lo logramos. Ahora, Maite nos va a leer otra historia donde también también tiene que ver con la infancia, con la familia, con otro tipo de silencio un poco más fuerte porque, bueno, ya se darán cuenta en el contexto. El cuento se llama Luna Nueva, entonces, pues, todo tuyo. Dice, hoy es sábado. Mi abuelita murió un sábado de luna llena. Desde ese día no he vuelto a cortarme el cabello. Aún no lo tengo tan largo como a ella le gustaba. Cuando cumplí 5 meses de nacida, mi madre me dejó para irse a la ciudad, porque aquí no había trabajo. La abuela y mis tíos vendían leña y costales con tierra. El monte les pertenecía, pero ahora está prohibido saquearlo. Mi pueblo, Majala, está ceñido al monte. Los árboles y la neblina deshilachan por las mañanas y por las tardes la luz del sol. Por eso casi siempre hace frío. Majala parece vivir escondido entre los árboles. Las casas están hechas del mismo barro del que se alimentan los pinos. Con sus muros y techos cubiertos de musgo, parecen árboles.
Solo en junio y julio el sol se inclina para entibiar un poco más las casas. Son días cálidos. La niebla no baja de la montaña, sale tibiecita del suelo. En esos meses las plantas de mi abuela florecían sin modestia. Mi abuela y yo aprovechábamos esa calidez para pasar más tiempo en el patio. Malí, tráete tu banquito, me decía con dulce voz y me sentaba junto a sus piernas huesudas. Con una escobetilla de ixtle desenredaba mi cabello. Lo peinaba y lo peinaba muchas veces. Solo se detenía para sacar los caramelos de la bolsa de su delantal. Mientras que yo comía uno, ella se comía 3. Abuela, encontré un pajarito muerto. ¿La mamá lo echó del nido porque era el más feo? Ajá. Ahora no me trepé al árbol para verlos, pues el otro día me dijiste que si los veía, la pajarita ya no los iba a querer. Ajá. Mi abuela, mira abuela, ya hay moras en la pared, ¿verdad que aquí hasta las piedras se pueden dar los frutos? Hasta en las piedras se pueden dar los frutos. Ajá. El domingo que viene mi mamá, ¿me haces mis trenzas? Porque no le gusta que traiga el cabello suelto. Ajá. Inhaló un suspiro lloroso. Ya viene por ti. Ese día soltó más palabras que las que yo quería escuchar. Al principio no entendí nada. No sé si fue temor o alegría. Mientras me escobillaba el cabello me dijo que ya era tiempo de irme a vivir con mi mamá. Luego regresó a su dulce silencio. El sonido de la escobetilla alisando mi cabello llenó mi cabeza de preguntas. Dejé una bolsa junto a tu cama para que guardes tus cosas. Quise decirle que yo no me quería ir, pero se me enredaron las palabras y solo atiné a decir, ajá. Sí, abuela, hoy es sábado, el día que mido el largo de mi cabello. Aunque lo cepillo 13 veces al día, esta semana solo ha crecido 3 milímetros. Necesito recolectar más cáscara de encino para enjuagarlo. No me quería ir a vivir con mi madre. Ella tampoco quería llevarme, pero la abuela le mandó decir que ya era momento. Empecé a añorar el frío con sus gotitas de agua. El calor de la ciudad tenía el aire podrido. Ese conjunto interminable de casas, gente y autos nunca se callaban. Tampoco mi madre. Malí lava los trastes, Malí lava la ropa. Como no sabía hacerme las trenzas, me dejé el cabello suelto. Eres una inútil, aprende a trenzarte, así te ves muy fea. Intenta peinarte. Mientras cepillaba mi cabello para tratar de hacerme las trenzas, sentía como si las manos de mi abuela lo estuviesen acariciando. También escuchaba el suave siseo que hacía cuando pedía silencio para que oyéramos el canto de los pájaros. Vendrá a visitarme Carlos, es un amigo, y me dará vergüenza que te vea greñuda. Peínate, no quiero que sepa que eres mi hija. Desde hoy eres una sobrina y llámame por mi nombre, dime Emilia. Entendí lo que dijo porque la abuela ya me había advertido. Allá las cosas son distintas. Tenía razón. Tía Emilia se pintaba el cabello de rojo y antes de dormir se ponía los tubos para enchinar. A los 29 días de vivir con ella sentí que aumentó su enojo contra mí porque el cabello y los senos me habían crecido. Ponte mi suéter y peínate, te ves horrible. Le dije que ella tenía que cortarme el cabello, que la abuela lo hacía en cuanto me llegaba a la cintura. No deslata. Un día de estos te llevo con la peluquera. Pero debe ser en luna nueva. Esos son solo ideas tontas de tu abuela. Carlos era como mi abuela. Decía poco, pero sus ojos amarillentos no dejaban de pasearse sobre mi cabello. Luego se quedaban fijos en mi boca. Emilia se dio cuenta de que su amigo me veía con lástima, porque un día decidió por fin llevarme a la peluquería. No me importó que aún faltara una semana para la luna nueva. Ya no quería verme tan horrible como decía mi mamá. Déjeselo bien cortito, ordenó la estilista. A esta niña no le gusta peinarse. A ver si así se le quita lo fea. Cuando lleguemos a la casa, voy a tirar esa agua de encino que te pones. No me importa que te la haya dado tu abuela. Te voy a comprar un jabón para que te laves el cabello. Mi cabello dejó de oler a tierra húmeda. Ahora olía a lavanda, pero ya no crecía tan rápido. Se puso seco como una planta de shishi. La abuela sabía mi talla, pues ella misma me hacía los vestidos. Mamá no. La ropa que me compra me queda grande. Dice que así se cubren los bultos que afean mi cuerpo.
Ma, ¿por qué a las vecinitas les dejan el cabello suelto? Son niñas de facciones más finas, atinaba a decirme. Les queda todo, a ti no. Carlos sonreía burlón a lo que decía mi madre, mientras sus ojos saltones rodaban sobre mi rostro. Se quedaban un rato fijos sobre mi boca y luego bajaban despacio hasta mis senos. Si quieren ahí le dejamos para que también sepan los lectores, digo, quieran los lectores terminarla. María Elena, ¿cuál es tu cuento favorito de la imperfección del silencio? Es muy difícil decir que el libro es el favorito, ¿no? A todos se les tiene algo de cariño. Quizá le tengo cariño a este de Luna Nueva. Yo sí tengo un poquito de obsesión con el cabello de estarlo cortando constantemente, no precisamente en Luna Nueva, pero sí le tengo cariño porque hay ciertas referencias, no con la abuela, yo no conviví con mis abuelas. Quizá lo único que recuerdo de mi abuela es, hija, ¿tú de quién eres hija? Es mi abuela porque ya ni me reconocía. O sea, yo no conviví con mis abuelas, pero esta abuela se me hizo maravillosa, ¿no? Yo la inventé. Entonces, creo que sería, me encanta ese lugar del bosque, el vuelo, es esa humedad que da el musgo, las plantas, el sonido de las hojas, el sonido de los árboles. Es un lugar imaginario, pero en el que a mí sí me gustaría estar. Entonces, creo que es mi cuento favorito, el de Luna Nueva, el que acaba de leer Maite. Para usted, ¿qué significa la imperfección del silencio? Me refiero al libro, o sea, a la obra ya terminada y sobre todo siendo su cuarto libro. ¿Qué significa para usted este libro? Significaría no quedarse callado. Ahí se plantean esas situaciones de personajes que se quedan callados, en el que se ha deformado el sentimiento. Se deforma la vida con esos sentimientos callados. Se deforma la personalidad de las personas, de la vida, esa mudez que muchas personas optan por esa resignación de quedarse callados ante la injusticia, ante la imposición de otros, dejar pasar que pasen y te pisoteen tu dignidad, ceder tu espacio, tu tiempo. Dejar a un lado tus afectos por los propios deseos de las otras personas. O sea, este libro significa que si alguien se queda callado, tener empatía con esos personajes para aprender mejor a saber decir no, para aprender a decir basta, para aprender a decir no quiero, eso no me gusta. Entonces tengo muchas amigas feministas que han luchado por esos derechos de las mujeres para no quedarse calladas y que todavía les falta mucho camino por recorrer. Entre ellas aquí pues agradezco a la doctora Elvira Hernández Carballido, una amiga muy querida que nos está siguiendo en esta transmisión y que sabemos que no hay que quedarnos calladas, hay que saber decir no, basta, no quiero, eso no me gusta. Eso significa para mí, en este momento ya compilado los cuentos, dejar ese silencio y convertirlo en una voz. Muchas gracias, Mariana. Es una muy buena respuesta. Y pues sí, bueno, ya de... Ahora, quisiéramos tocar el tema de, bueno, sabemos que cada escritor tiene su esencia, por supuesto, sus ideas, escribe de lo que vive y de lo que lee. Y para esta escritura de la imperfección del silencio, ¿hubo algunas referencias literarias específicas que ayudaron como a su concepción? ¿O estuvo leyendo algo en ese momento que dijo, me gustaría escribir también yo? Pues más que referencias hubo detonantes. Algunos cuentos se escribieron a partir de ejercicios que se dieron en algunos talleres de creación literaria que nos provocaron a escribir una historia. Concretamente yo podría mencionar el cuento que se llama Melodía para recordar. Ese nació de una foto. En esa foto es una banca en cualquier parque y en esa foto está una bailarina con sus zapatillas, su tutú, más estaba con una pierna puesta sobre la banca atándose la zapatilla y junto a ella un muchacho de pantalón de mezclilla, chamarra, no de cuero sino tipo norteño y un acordeón. Entonces a partir de esa imagen tuvo que surgir una historia, entonces pues yo surge ahí también una historia de una mujer, pues una bailarina precisamente que cae en desgracia y se vuelve alcohólica y
pierde parte de su vida profesional y familiar, ¿no? Entonces, a partir de esa imagen, pues creamos la historia. Claro que no podemos precisar de las referencias literarias, que no podríamos mencionarlo como si fuese una bibliografía de apoyo en un texto académico, claro. Pero sí me he nutrido, de muchas lecturas. Sí trato de que sean buenas lecturas. Mis maestros, que han sido realmente mis asesores literarios, como Dio José y Agustín Cadena, pues siempre nos dicen, aprendan de los grandes y aprendan de los grandes. Entonces, si yo hiciera una referencia de si me he apoyado en algunos autores, yo creo que serían todos. Decía Arturo Pérez Reverte, el escritor español, que él, cuando tiene un bloqueo literario, consulta a sus maestros. Y consultar a sus maestros es bajar a su biblioteca y abrir una grande novela y decir, a ver, esto me puede ayudar. A mí me pasó un poquito que leyendo La invención de Morel, de Bioy Cáceres, hay el fugitivo que está resguardándose en esa isla, ve a una mujer sentada en una isla, en una loma, y la ve sentada viendo hacia el infinito. Entonces, yo sí tengo la imagen de esa mujer. Dije, cuando empecé a escribir el Café Expreso, hay una pintura que aparece en ese cuento. Yo me imaginé así a la mujer sentada, viendo hacia el infinito. Entonces, de alguna manera, no es que hagas un pastiche de las grandes obras. Eso sería terrible, sería horrendo y totalmente deshonesto también que tú hagas un plagio de las obras. Eso no debe ser. Pero sí te vas nutriendo de la buena literatura, ¿no? Cumbres Borrascosas, no, pues podrían mencionar muchísimas. A Balzac con su Eugenia Grandet. Hay dos obras que son para la dramaturgia, de Ibsen, Casa de Muñecas, y el de Tennessee Williams, Expreso de Medianoche, donde las mujeres dejan la familia, ¿no? Entonces hay un cuento también, Fuga Silenciosa, en esta colección, donde las mujeres deciden dejar a la familia. Y cuando en nuestra sociedad, cuando un hombre abandona a su esposa y a sus hijos, como que lo vemos que fuera normal. Pero cuando una mujer decide abandonar a su familia por X razones, pues todas, hasta las de su mismo género, la estamos lapidando, la estamos apedreando por esa decisión. Pero en toda esta literatura de la que yo me he hecho, es en la que me voy nutriendo. No tratar de copiar, pero sí nutrir mi lenguaje, nutrir la forma de narrar, cómo van describiendo ciertas escenas. Ahorita estoy leyendo La montaña mágica de Thomas Mann. Es un poco pesado, pero me ha dado mucha claridad en esos temas de lo que es el tiempo, la muerte, la enfermedad. Y así trato de leer de todo, cuando no tengo una preferencia, pero sí que sea buena literatura, porque si a eso me voy a seguir dedicando, tengo que nutrirme. Como el que hace ejercicio tiene que tener una buena nutrición alimenticia, pues yo me voy nutriendo de la buena literatura. Entonces, pues de esa forma es con la que también me ayudo a tratar de escribir mejor. ¿Cuál es el texto que tiene mayor significado para usted? Yo pienso que un poco ya lo respondiste con lo que le comentaste a Giovanni, ¿verdad, mi querida María Elena? Sí, pero les voy a comentar a quienes nos escuchan, perdón, que el que se me hace horrible es el que acabas de leer. Horrible. O sea, ese cuento le tengo cierta repulsión. ¿Por qué? Porque mi repulsión surgió a partir de esas mariposas que son enormes y que de repente se ponen en las esquinas de las puertas o de las casas o en una ventana, o cuando menos lo esperas ya están dentro del baño. Entonces yo les tengo tanta repulsión que de ahí surgió esa historia. Entonces por eso se me hace horrible esa historia y esa aceptación también de que creemos de las personas, de que no nos arreglamos por nosotras, sino por agradar a los demás, o por estar delgado para los demás y no por salud. Entonces esa historia no me gusta. Pues a mí me parece fascinante que hayas elegido precisamente un tema que te parece horrible para hacer una historia a partir de él, ¿no? Incluso como casi un reto a tu mariposafobia. Mi fobia, ¿no? Sí. A tu fobia a las mariposas. Y es una pena que también tienes fobia, bueno, que tampoco te encantan los gatos, porque no. Esa sería una buena solución. Tete Meneses te pregunta,
Malena, ¿te gustaría dar clases de redacción de cuentos de creación literaria? Pues de redacción no mucho porque todavía necesito mucho apoyo, por eso tengo una editorial que me ayuda con eso. Pero sí, todos los elementos para la creación literaria, que es, sí me gusta, es fascinante, porque sí he tomado muchos talleres, pero de manera autodidacta yo he aprendido muchas cosas, porque no te dicen realmente cómo crear un personaje o una atmósfera. Entonces, todo eso es fascinante. Y pues dar un taller con mucho gusto, lo daría. Y pues anotamos a Tete Meneses para que tomamos la palabra luego que hablemos y ahí mientras alguien tenga algo que contar. Pero aquí tenemos otro comentario de Sol Ramírez que escribe: saludos a la escritora María Elena, me gustó mucho su libro Flores sin Sol. Tengo una duda, ¿cómo elige a sus personajes? ¿Tiene alguna técnica para elegir su personalidad? No hay una técnica. Hay que ser muy observador y muy sensible a lo que vemos en la calle. Yo más que verlos concretamente ya los estoy inventando historias. Entonces, de alguna forma la familia luego me decía, ya estás inventando. Ni siquiera sabes si es así, o si vive aquí, o si es el esposo, o si es la amante, o si es... Y tú ya los estás viendo en la otra mesa comiendo y ya te estás imaginando una historia. O sea, a lo mejor soy medio inventando chismes, pero hay que ser observador, muy observador, estar presto a esos personajes interesantes. Salir a la calle, nos podemos encontrar muchísimas personas, pero siempre hay uno que salta a la vista y que nos parece interesante para contar una historia, ¿no? En Flores sin Sol hay una, es que a mí se me olvidan hasta mis propios cuentos, hay la historia de la que encuentra a su esposo en la foto de los más buscados que ponen en los carteles de los bancos. Entonces, pues yo formado un día en el banco dije, ¿qué pasaría si llega un día un familiar y me dice, yo lo conozco? Y peor aún, podemos decir, es el hijo de una amiga, o es un vecino, o es el amigo del amigo del amigo. Pero cuando dices, es mi pareja, o es mi esposo, y está ahí en la foto de los más buscados, y yo desconocía que tenía una vida de delincuente. Una doble vida. Sí. Una doble vida. Entonces, eso es buscarle el lado, torcer a los personajes para crear una historia interesante. Este libro parece fácil, pero lleva mucho trabajo atrás, no solamente en mi parte creativa, sino para que este producto salga, la editorial le trabajó mucho. Muchas gracias por hacer realidad otro de mis sueños. Muchísimas gracias por lo que me toca, María Elena, pero también lo hago extensivo el agradecimiento de parte del equipo editorial que estuvo involucrado en la edición de este libro, que realmente nos gustó muchísimo. Y bueno, nada más me resta decirles decirle a la audiencia que entre a nuestras redes sociales a preguntar cómo puede conseguir el libro, quienes no lo han conseguido, porque pueden preguntarnos porque dada la pandemia, según donde ustedes estén y la forma en que puedan hacer el pago y todo, es más conveniente una u otra forma. Entonces, mejor mándenos un mensajito por donde ustedes gusten, por las redes, por la página, y ahí les decimos cómo adquirir La imperfección del silencio. Y muchas gracias, María Elena. Gracias a ustedes. Buena tarde. Bye.